Saludos. Hoy vamos a estar hablando sobre la introducción a la bioquímica general, un curso que comprende eh, estructura, mecanismos y procesos químicos compartidos por los organismos vivos. Que conste que estos procesos incluyen una parte biológica y una parte química, aunque también están involucrados procesos físicos dentro del campo de la bioquímica. Es conocida la bioquímica como la lógica molecular de la vida, debido a que la bioquímica tiene esa capacidad de predecir o de describir los procesos que pasan en los organismos. Este curso tiene muchísimas aplicaciones a la medicina, a la agricultura, en la nutrición y también en la industria. Y es que nosotros podemos describir exactamente el proceso o múltiples procesos que ocurren dentro de la célula. Nosotros ya sabemos que la célula está compuesta por muchísimos organelos, entre ellos un núcleo, pero el núcleo se encuentra solamente en las células eucarióticas. En las células de las bacterias encontramos un nucleoide, donde en ese organelo o en ese lugar, porque el nucleoide no lo podemos llamar organelo, se contiene el material genético, ya sea DNA y ciertas proteínas asociadas al mismo para estabilizar dicho compuesto. En el caso de nosotros, el DNA está rodeado, además de proteínas, está rodeado por una membrana nuclear. También toda nuestra célula está rodeada por una membrana plasmática, que es una bicapa de fosfolípidos, en nuestro caso, flexible y semipermeable, lo que significa que ella decide qué pasa y qué no pasa a través de la membrana. También tenemos nosotros el fluido que contiene los organelos, que se llama citoplasma. Y nosotros, si utilizamos una centrífuga y centrifugamos a la célula, a una sola célula, nos quedaría en el pellet, en la parte inferior del tubito, nos quedarían los organelos de la célula, algunos ribosomas, mitocondrias, cloroplastos y lisosomas, además de los retículos endoplásmicos, ya sea el liso o el rugoso. Sin embargo, en el sobrenadante nos quedaría las moléculas bastante grandes, como por ejemplo el RNA. También tenemos el citosol. O sea, las cosas más grandes que tienen las células, o las que están en mayor proporción. También tenemos aquí un diagrama que compete la vida en la Tierra, por eso dice todos los organismos, ¿verdad? Y comienza a clasificar los organismos debido a su fuente de energía. Si la fuente de energía es el sol, el organismo se llama fotótrofo, pero si la fuente de energía no es el sol y es energía que procede de la oxidación de compuestos químicos, cuando yo oxido algo, pasa del estado reducido al estado oxidado, pues se llaman quimiótrofos. En los fotótrofos, si su fuente de carbono es el CO2, su fuente primaria los hace llamar autótrofos o fotoautótrofos. Un ejemplo de ellos son las plantas vasculares y las cianobacterias. Sin embargo, el hecho de que la fuente de energía sea el sol, pero su fuente de carbono no es el CO2, los llamamos heterótrofos o fotoheterótrofos. Por otro lado, siguen siendo quimiótrofos, pero si su fuente de carbono es algo inorgánico, son litótrofos o quimiolitótrofos. Si su fuente de carbono son combustibles orgánicos, son organótrofos o quimioorganótrofos. Al final tenemos ejemplos de cada uno de los organismos especiales y especificados en su fuente de energía y en su fuente de carbono. Son todos estos que tenemos aquí en la parte de abajo. Ahora seguimos hablando de la célula, pero en este caso pues vamos a hablar de una bacteria, porque las eucariotas no son los únicos organismos vivos en la Tierra. Una bacteria, su DNA o su material genético se encuentra en el nucleoide. Casi siempre el DNA es circular, lo largo y lo extenso ya lo sabemos. También la bacteria tiene una envoltura celular. Depende del tipo de bacteria que sea, va a ser el tipo de la envoltura celular.
Ella, el único organelo que posee es el ribosoma, y los ribosomas tienen una función específica que es el lugar donde ocurre la traducción de RNA a proteína. Por eso es que se dice que el ribosoma sintetiza proteínas. También tenemos flagelos, y el flagelo, en nuestro caso que está sido señalado aquí, lo que hace es locomoción celular. Tenemos otro tipo de pelaje que se llama pili, pero el pili, además de proporcionar adhesión a la superficie, también el pili tiene la capacidad de servir como órganos reproductor para que un pili se una con otro pili de otra célula y pueda ocurrir la famosa conjugación bacteriana. Si la bacteria es gram negativo, como el primer caso que tenemos acá, pues vamos a tener una membrana externa, una capa de peptidoglicanos. Si la bacteria es gram positivo, no hay membrana externa, pero la capa de peptidoglicán es muchísimo más gruesa que la gram negativo. También tenemos las arqueas o las arcas que no tienen membrana externa y no tienen peptidoglicano. Ellas poseen el pseudo peptidoglicano. Pseudo significa falso. Las cianobacterias es un tipo de bacteria fotosintética y son gram negativas, así que comparten las características ya antes mencionadas. Aquí tenemos de forma general, ¿verdad?, un análisis de lo que es una bacteria o una célula procariota, analizándola con una célula eucariota. Yo les dije ya que el único organelo que compartían era el ribosoma. Ambas tienen citoplasma, membrana celular, ya vimos que depende del tipo de bacteria. Ribosomas, la eucariota tiene núcleo y la bacteria tiene nucleoide. Y el tamaño de la eucariota es muchísimo más grande debido a que la célula animal o la célula vegetal necesita una amplia área de superficie para poder llevar a cabo sus funciones biológicas junto a todos sus organelos. Aquí tenemos una imagen de la célula animal y la célula vegetal. Lo importante de ella, ya en este caso, es saber todos los organelos que la comprenden y las funciones. Ya hemos dicho que el ribosoma lo que hace es sintetizar proteínas. También existen los peroxisomas, que lo que hacen es oxidar ácidos grasos. En los peroxisomas ocurren reacciones de química orgánica 2, llamadas de radicales libres. También tenemos el citoesqueleto, que lo que brinda es un soporte a la estructura de las células, y el citoesqueleto es como una calle dentro de la misma célula por la cual caminan los organelos, por decirlo así. También está el lisosoma, y el lisosoma tiene una función bien importante a la hora de hablar de cómo la célula come, de la famosa fagocitosis, ya que el lisosoma degrada pues, esos restos que quedan de la fagocitosis. Hay vesículas de transporte que ayudan a mover productos creados dentro de la célula. Pues se pueden transportar lípidos, se pueden transportar proteínas. Los lípidos y las proteínas son hechos por los retículos endoplásmicos. El aparato de Golgi, luego de ensamblar los productos, pueden ser movidos por vesículas. Y ya que hablamos del aparato de Golgi, el complejo de Golgi es un organelo que lo que hace es procesar, empaquetar y distribuir proteínas a otro organelo y también fuera de la célula. Ya hablé también de los retículos endoplásmicos. Hay que especificar que el liso no tiene ribosoma y sintetiza lípidos. Sin embargo, el rugoso tiene ribosomas y sintetiza proteína. El núcleo, ya dijimos que lo que hacía era cubrir al DNA. También está el nucleolo, y ese nucleolo es el sitio de la síntesis del RNA ribosomal. El núcleo contiene la cromatina, que es DNA más histonas. También hablamos ya
de que la célula produce cosas dentro de ella. Un ejemplo de esto es ATP. El ATP es creado en la mitocondria. También ya hablamos de la membrana plasmática. Y si nos vamos a la vegetal, pues la vegetal contiene ciertos organelos distintos, como por ejemplo los cloroplastos, que en el cloroplasto, además de producir azúcar, se lleva a cabo la fotosíntesis. También hay gránulos de almidón, porque la planta pues almacena polisacáridos. Los cloroplastos tienen ciertas estructuras que se llaman tilacoides, donde se sintetiza el ATP para las reacciones lumínicas. La pared celular de la planta, que le otorga rigidez para que no explote. También hay plasmodesmos, que son un tipo de rotito que tiene la célula vegetal, por la cual existe la comunicación celular. El gliosisoma es una estructura no común, pero contiene las enzimas del ciclo de compuestos químicos bien importantes. Esos son los organelos, incluyendo la célula animal y la célula vegetal. Lo importante no es dónde está ubicado, sino cuáles son sus funciones. Aquí tenemos una imagen que es bien importante, ¿verdad? Porque esto es un fraccionamiento subcelular de un tejido. Si yo tengo un tejido hepático, ¿verdad? Del hígado, y nosotros podemos hacer una centrifugación diferencial, y luego de ir centrifugando varias veces, llegamos al final con un pellet que contiene ribosomas y macromoléculas bien grandes. Sin embargo, en el sobrenadante lo que vamos a tener son proteínas solubles. Fíjense que cada vez que centrifugamos, vamos obteniendo distintas cosas. Así que de un solo tejido yo puedo llegar hasta el origen de las células. ¿Qué se hace en este tipo de casos? En primer lugar, se homogeneiza mecánicamente un tejido, ejemplo en nuestro caso el hígado, para romper la célula y dispersar su contenido en un medio acuoso. También cuando hablamos de la centrifugación isopícnica, vemos que el medio de sacarosa tiene una presión osmótica similar a la de los organelos. Eso lo que hace es que equilibra la difusión de agua hacia afuera y hacia adentro de los organelos, que se hincharán y se romperán si no ocurre esto. Las partículas se van suspendiendo, esto como poco a poco, si vemos aquí cuando centrifugamos y cuando centrifugamos, pero al final yo voy a tener componentes, y esto es lo más importante, ¿verdad? Más densos en la parte inferior y menos densos en la parte superior. Todo esto para poder trabajar con la célula desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Ok? Eso es importante porque en el área de la medicina, si nosotros queremos detectar cierto problema dentro de un organelo, este tipo de mecanismo es el que se lleva a cabo. Aquí tenemos una imagen que nos dice que la vida está catalogada en 4 niveles. En el nivel 1 son diferentes compuestos, pero es lo más simple. A eso lo vamos a llamar unidades monoméricas. Por ejemplo, el nucleótido. Y de hecho, un nucleótido se compone, este que está aquí, se compone de una base nitrogenada. También se compone de un azúcar y se compone de fosfato, que es PO4, 3 negativo. Ese nucleótido crea la macromolécula a la que nosotros componemos o llamamos como DNA. Cuando el DNA se enrolla con proteína, crea un complejo supramolecular que es la cromatina. Y esa cromatina va a aparecer acá en el núcleo celular. También si tenemos aminoácidos, este que está aquí, muchas secuencias de aminoácidos me crea la macromolécula llamada proteína. Las proteínas se aíslan a la membrana celular y se convierten en complejos supramoleculares. Y esa membrana celular luego rodea a todas las células. También azúcares simples, los llamamos monosacáridos, se unen mucho y me crean polímeros como celulosa. Celulosa crea la pared celular de las plantas. Y aquí tenemos nuevamente a la pared celular.
También en la otra imagen, simplemente lo que nos está mostrando es la fortaleza de los enlaces y cuánto yo necesito para romperlo a nivel energético. Lo importante es que el enlace triple es más fuerte que el enlace doble y a su vez que el enlace sencillo. Cuando hablamos de fundamentos químicos, nosotros podemos dividir los elementos de la tabla periódica entre los más importantes y los secundarios más importantes. También vemos que el compuesto más importante en la química orgánica y en la bioquímica es carbono, porque carbono es bien versátil. O sea, carbono puede hacer enlaces simples, enlaces sencillos, enlaces triples. Carbono es la base fundamental de las biomoléculas o de las macromoléculas como las conocemos. También carbono, cuando hace 4 enlaces, tiene una geometría electrónica o tiene una distribución tetraédrica con un ángulo de enlace de 109.5. Y cuando carbono está unido a otro carbono por enlace sencillo, nosotros decimos que existe una rotación que se muestra aquí en el etano CH3CH3. Los enlaces dobles son más cortos que los sencillos y no permiten la rotación libre. Estos dos carbonos que están en la tercera imagen unidos por un doble enlace están distribuidos en el mismo plano de simetría con un ángulo de enlace de 120 grados y una geometría y una hibridación SP2. En la vida y en las macromoléculas o las biomoléculas tenemos muchísimos grupos funcionales. Estos grupos funcionales, muchos de ellos le dan función primaria y función secundaria a donde esté o lo que esté componiendo, mejor dicho. Está el grupo metilo, el etilo, el fenil, que es un benceno. Se llama fenil porque hay una sustitución de un hidrógeno por un grupo R. También está el carbonilo formando un aldehído o una acetona. Tenemos al éter, al éster, al acetil, al grupo anhidro. También tenemos amino, guanidino, imidazol, sulfidrilo, disulfuro. Este es bien importante cuando hablemos de las proteínas. El tioéster, el carbonilo de cetona, carboxilo. En este caso el carboxilo ha perdido un protón, debe estar protonado. Hidroxilo, que un grupo hidroxilo le da identidad a los alcoholes. Tenemos al enol, amino, fíjate que esta amina está protonada. Amida, tenemos a imino, a una imina N sustituida. También tenemos al fosfoanhidro, al fosforilo, al tioéster. También tenemos a un anhidro mixto. Y fíjate que nosotros ya podemos decir los grupos funcionales que se encuentran en la molécula de acetilcoenzima. Esta molécula es bien importante ya que lleva una función principal en la respiración celular. El acetil-CoA tiene un tioéster, tiene una amida, también tiene otra amida, tiene un hidroxilo, tiene varios metil, tiene un fosfoanhidro. Fíjate que acá tiene un fosforilo, tiene un anillo de imidazol, tiene un amino. O sea, son algunos de los que están marcados, pero no son los únicos. Sí podemos predecir o podemos describir todos los que tiene. Y cuando hacemos un análisis en E. coli, ¿verdad? Nos damos cuenta o podemos inferir que el agua compone el 70% del porcentaje de la célula y el otro 15%, o sea, las dos cosas más importantes serían agua y proteína. El peso molecular o la masa, este recuadro lo que nos quiere indicar es que existen varias formas por las cuales nosotros podemos hablar de peso, ¿verdad? Podemos hablar de masa. Dice el cuadro que existen dos maneras comunes o equivalentes para definir la masa molecular y ambas se utilizan en este texto. La primera, el peso molecular o la masa molecular relativa.
representada por el símbolo Mr. El peso molecular de una sustancia se define como la relación entre la masa de una molécula de esta sustancia y la duodécima parte de la masa del carbono. Esta es la definición básica, claro está, porque el peso molecular nosotros lo podemos hallar yendo a la tabla periódica y vamos dividiéndolo por partes, cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos tiene, cuántos oxígenos. Al final la suma total nos debe dar el peso molecular. También, si hablamos de la masa molecular, cuando la representamos como M, ¿verdad? Es la masa de una molécula, o la masa molecular dividida por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Aquí lo que vamos a hablar es sobre la estereoquímica de los compuestos y de las macromoléculas. Los compuestos de carbono existen normalmente como estereoisómeros, moléculas que contienen los mismos enlaces químicos pero con diferente configuración o distribución espacial de sus átomos. Estas moléculas son estereoespecíficas, o sea que si no están de esa forma en especial no son útiles para lo que queremos nosotros. Aquí tenemos a un compuesto cis y tenemos a un compuesto trans. Eso es debido a la localización de los hidrógenos. Estos compuestos son llamados isómeros geométricos o isómeros cis-trans. Aquí tenemos otro ejemplo de la configuración de los isómeros geométricos. En este caso, este es un caso especial porque en la retina de los vertebrados, el paso inicial del proceso de detección de la luz es la absorción de la luz visible. ¿Quién absorbe esa luz visible? Lo absorbe el compuesto 11-cis-retinal. La energía de la luz absorbida convierte a 11-cis-retinal en trans-retinal, pero es trans en todas las partes del compuesto. Por eso se llama todo transretinal, lo que produce variaciones eléctricas en las células de la retina que dan lugar al impulso nervioso. Así que esto es un cambio en conformación del compuesto 11-cis-retinal a todo transretinal. Aquí volvemos a tener más imágenes de la estereoquímica de los compuestos químicos. Aquí tenemos una molécula quiral, y la molécula quiral lo que te dice es que después de hacer rotar la molécula no es posible sobreponerla a la imagen que aparece en el espejo. Y la molécula aquiral, fíjese que también aparece el espejo, y cuando la rotamos dice que esta sí puede sobreponerse a la imagen de espejo. Cuando lo que hacemos es cambiar de un lado a otro, los sustituyentes se llaman enantiómeros, y aquí también pasa lo mismo, pero cuando no es ese cambio, lo llamamos diasterómeros. Aquí también hablando de la estereoquímica, depende de cómo estén localizados o dónde estén enlazados estos sustituyentes. Yo puedo decir que un compuesto es R o que un compuesto es S. También tengo al orden de importancia, ¿verdad? Para nombrarlo grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Si voy en orden de las manecillas del reloj es R, y si voy en contra es S. Aquí también tenemos diferentes cambios de conformación del eteno debido a que él cambia de eclipsado a escalonado a distintos ángulos, porque como no hay dobles enlaces, eso significa que hay rotación libre. Así que si fijan, los ángulos van cambiando de 60 en 60, y cada vez que cambia, la energía o la energía potencial es la que cambia. Acá tenemos otra historia de que los estereoisómeros tienen efectos diferentes sobre el ser humano. Así que no es lo mismo tener un cis que tener un trans. Aquí, en este caso, lo que te está hablando es de otra nomenclatura también.
además de la cis y de la trans, o de la R o de la S, sino que también está la L y la D, que la vamos a ver más adelante en los aminoácidos y en los carbohidratos. Si son fundamentos físicos, entran las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica lo que dice es que la energía ni se crea ni se destruye, que solamente se transfiere. Nosotros, los organismos vivos, dentro de nosotros ocurren diferentes interconvenciones de energía, al igual que en nuestros alrededores. Lo importante es saber que cuando el desorden aumenta, estamos hablando de una reacción que es espontánea y decimos que la entropía del sistema o del alrededor, ¿verdad?, aumentó, porque el desorden está aumentando. Pero cuando nosotros sintetizamos dentro de nosotros, a partir de un reguero de moléculas, hacemos una macromolécula bien grande, pues estamos ordenando nuestro sistema. Así que podemos decir que la entropía disminuyó. Acá tenemos que una reacción endotérmica tiene un cambio en entalpía positivo, una exotérmica tiene un cambio en entalpía negativo. El cambio en energía se puede calcular con las distintas ecuaciones que están en la parte de abajo. La G significa energía. También hay ecuaciones, ¿verdad?, donde involucran a la constante de equilibrio, a la constante R, a la temperatura en Kelvin y al cambio en energía libre y estándar, que es el delta G cerito. Acá en la otra parte también tenemos dos reacciones químicas, ¿verdad?, que son la respiración celular y la fotosíntesis, donde en ellas estamos viendo reacciones de reducción y oxidación vistas en los organismos vivos. La fotosíntesis ocurre en las plantas y la respiración celular ocurre en ambos organismos. Acá tenemos la estructura del ATP. El ATP se llama adenosina trifosfatada o trifosfato de adenosina. Tiene una base nitrogenada que es adenina, tiene un azúcar y también tiene 3 grupos fosfatos. Yo puedo ir hidrolizándolo, liberando energía a una reacción exergónica, y lo convierto en ADP y también lo convierto en AMP. Acá tenemos también el hecho de poder predecir si la reacción es exergónica o endergónica. Y es que cualquier ruptura es una reacción exergónica, porque lo que estamos es liberando energía. Abajo también un ejemplo químico que tenemos es glucosa pasando a glucosa 6-fosfato. Como se añadió un grupo fosfato, la reacción es endergónica, la primera. La segunda, como el ATP se rompió, es exergónica. Y la final, que es glucosa más ATP, pasando a glucosa 6-fosfato más ADP, como el ATP se rompió, vuelve a ser exergónica. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos acá un resumen de lo que pasa en nuestro cuerpo, que son reacciones de ruptura catabólicas, exergónicas. Y luego tenemos las anabólicas o las de síntesis, que son las endergónicas. Este tipo de reacciones de nuestro metabolismo, la mayoría de ellas, por no decir el 100%, están catalizadas por enzimas. Así que hay una parte bien importante, que es cuando nuestro metabolismo se satura porque tenemos ya demasiado de un compuesto. Así que un mismo producto, como en este caso es la isoleucina, que es un aminoácido, ese aminoácido se produjo a partir de una ruta catabólica lineal desde treonina hasta isoleucina. Pero cuando hay demasiada isoleucina, esa isoleucina inhibe por retroalimentación negativa a la enzima 1 para que este proceso B, ni el C, ni el D, ni el E se lleven a cabo. Los fundamentos genéticos, lo importante que nosotros debemos saber es que nuestro DNA es una doble hebra que está complementaria a esas bases nitrogenadas, y que la replicación del DNA es semiconservativa. Tenemos una hebra vieja y una hebra nueva a la hora de pasar a nuestras generaciones. El DNA se puede convertir en RNA
Ese RNA se puede convertir en proteína. Esas proteínas también pueden llevar a cabo funciones como enzimas, pero no todas las enzimas son proteínas.